Todo inició hace un par de años, cuando me di cuenta que no era feliz. No me sentía plena en ningún ámbito de mi vida. A nivel amoroso, me sentía una completa perdedora. A nivel laboral, estaba en un trabajo en el que tenía que desconectarme de mis emociones y poner cara de felicidad, aun cuando por dentro yo estuviera triste. Era la que resolvía los problemas del resto, pero jamás me había hecho cargo de los míos y me hizo una experta en serme infiel a mí misma y mentir, ya que todos quienes me conocían creían que mi vida era perfecta. Incluso hasta yo misma me creí esa falsedad. Pero la verdad no se dejó esperar y llegó un día en que mi sistema nervioso no aguantó más y comencé a experimentar crisis de pánico. Así inicia el viaje más importante de mi vida, el viaje de recuperarme a mí, de rescatarme del dolor, de sanar mis heridas, y lo que escucharás en este podcast son mis aprendizajes, mis vivencias y mi verdad. Espero esto te pueda servir si llega el día en el que tú también te necesites rescatar. Bienvenida a Intégrate Podcast. Cuando tú cambias, todo cambia. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Para mí era muy lógico y racional, pero nunca lo había experimentado en sí hasta el día que llegué a esta casa donde te estoy grabando este podcast. Es mi primer podcast aquí, en este nuevo espacio, en este nuevo lugar de creación, de gestación para la nueva Trini que nació y que está aprendiendo a vivir de una manera completamente distinta. Bienvenido, bienvenida a Intégrate Podcast. Y si escuchaste mi podcast anterior, te recordarás que te lo grabé desde mi casa, que fue por los últimos años. Y todo esto que te voy a contar hoy no partió ahora. Este es el cierre de un gran proceso que yo estoy viviendo desde el año pasado. Y eso es lo que te quiero contar. Eso es lo que te quiero traer. Quiero que primero te vayas conmigo en un viaje a Bali, porque el año pasado, en esta fecha aproximadamente, más o menos, yo estaba en Bali. Me fui a Bali porque mi hermano iba a hacer ese viaje y yo le compré los pasajes. Sin embargo, hubo un tema para sacar la visa y entonces él no pudo realizar ese viaje y yo cambié los pasajes y dije, me voy a Bali. Agarré mis cosas, las metí dentro de una maleta y yo tenía una intención cuando me fui a ese viaje y era aprender a recibir. Eso era lo que yo quería experimentar, porque yo sabía recibir desde la teoría. Yo entendía que mientras más capacidad tengo para recibir, más cosas iban a llegar. Sin embargo, yo quería hacerlo como en el momento presente, vivir la experiencia. Y así es como llego a esta isla preciosa en la que yo ya había estado como en el 2017. Entonces me fui a un lugar que se llama Ubud. Y en Ubud llegué y me quedé durante un mes recorriendo diferentes lugares de la ciudad. Y resulta que como en el día, no sé, 10 que yo estaba en Ubud, me fui a un centro de yoga. Yo no hago yoga, no hacía yoga. Entonces, algo interno me llevó a ese centro. ¿Y sabes qué? Cuando yo entré a ese lugar, todo mi cuerpo se puso completamente duro, se contrajo, sentí vergüenza, sentí miedo. Una parte de mí decía, todos acá se mueven como Pedro por su casa, yo me siento súper incómoda, todos sabían, pareciera que hubiesen vivido ahí. Y había tanta gente, ¿y sabes lo que hice? Me fui. Y yo dije, esto no es para mí, esto no es para mí. Me sentí súper amenazada, me sentí súper insegura, sentí que las personas que iban a ese centro eran mejores que yo. Y así pasaron como 7 días y una parte de mí dijo, busquemos otro centro de yoga o donde hacen clases, más que yoga. Yo estaba buscando clases
como de Sound Healing o de Kundalini o de eh, clases de meditación, meditaciones para abrir la conciencia. Eso era lo que yo estaba buscando. Entonces busqué otros centros que eran más pequeños, pero ¿sabes qué? Nunca pude coincidir para llegar a esos lugares. Y ese centro de yoga se me quedó en la mente. Pero ¿cuál era el problema? Aquí quiero que me pongas atención. ¿Cuál era el conflicto? El conflicto era que ese centro, ese lugar, vibraba más alto que yo y por lo tanto yo no tenía capacidad para recibir esa vibración. Es por eso mi incomodidad, que yo la justificaba con que yo no sé bien hablar inglés, estoy recién llegada, o yo en realidad nunca he hecho yoga. Yo justificaba racionalmente algo interno, energético que yo estaba sintiendo. Entonces imagínate que cuando algo te queda grande, no das el ancho, te queda grande. Y también se puede sentir cuando se queda chico, pero para mí esto era evidente que me quedaba grande. Entonces, como yo fui entendiendo todo esto, se me quedó la espina ahí metida. ¿Y sabes lo que hice? Dije, claro, tengo que expandirme y aprender a recibir más. Esto yo lo trabajo a nivel de sistema nervioso siempre, no lo trato con la lógica y la razón, no lo trato diciendo, Trini, tú te lo mereces, Trini, esto es para ti, Trini, claro que puedes, no, eso es una segunda parte para mí. La primera parte que yo siempre trabajo es la parte a nivel de sistema nervioso, que mi cuerpo, mi sistema nervioso está alojado en todo mi cuerpo, ¿cierto? Que mi cuerpo vaya sintiéndose seguro a medida que lo acerco a la experiencia, a medida que lo acerco al centro de yoga, básicamente. Entonces yo me di una segunda oportunidad y yo dije, voy a ir de nuevo al centro de yoga, pero esta vez voy a ir tranquila y voy a llevar a mi cuerpo que vaya a un ritmo conmigo, que mi cuerpo no se me eche para atrás, que no se me espante. Entonces me fui de nuevo caminando y fui entrando muy lento, muy tranquila. Es como que si yo le estuviera presentando a mi cuerpo ese lugar para que él poquito a poco lo fuera sosteniendo, fuera sintiéndose cómodo en él. Lo recorrí y me inscribí por un mes para ir a ese centro a diario. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo? Le estaba diciendo a mi cuerpo, necesitamos aprender a recibir. Y este lugar nos va a enseñar eso. Entonces me inscribí y todavía yo no me sentía en flow, pero empecé a ir todos los días por un mes. Yo me quedé en un mes en Ubud, en ese centro. La primera, segunda, tercera clase, por supuesto que fueron las más incómodas. Pero ¿qué crees que pasó después? Me fui sintiendo como Pedro por su casa, como esas personas que yo veía el primer día que llegué. Me reconocían las personas que estaban como organizando las clases, me saludaban, sabían que yo era de Chile, ya sabía cuáles profesores daban las clases, porque yo iba al menos 3 veces al día al centro a tomar alguna clase de Kundalini, de Sound Healing, de baño de Gong. O sea, ese centro está lleno de clases desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y con el ticket que yo tenía, podía ir a las clases que yo quisiera. Y así fue como empecé a aprender a recibir. Y no me quedé solo en eso, porque lo que te estoy contando del centro de yoga me empezó a pasar en otras cosas también. Por ejemplo, un día iba caminando por Ubud y de repente veo una cafetería preciosa, preciosa. Bueno, en Ubud todo es muy lindo. Por si no sabes, tengo un retiro que voy a dar en Ubud justamente para enseñar a las personas a recibir. Es solamente para 6 personas. Es un retiro íntimo. Si a ti este tema te hace sentido, si tú no sabes recibir, si tú quieres aprender esto en la práctica, en el día a día y enseñarle a tu sistema nervioso a que lo haga, ponte en contacto conmigo, mándame un mensaje por Instagram, trini-alma-salvaje y tengamos una reunión. Ven conmigo para conocerte, para saber en qué proceso estás, para saber si todo lo que yo voy a entregar en Bali, en Ubud, en ese centro y con estas experiencias que te estoy contando resuena para ti. El viaje es en noviembre. Los últimos 10 días de noviembre es el retiro en Bali. Vente conmigo. Déjame enseñarte lo que a mí me cambió la vida y lo que me tiene hoy grabándote este podcast.
Bueno, si te resuena, me escribes. Acá abajo también, en la descripción van a quedar todos los links. Entonces, un día iba caminando por el centro de Bali y veo esta cafetería y yo quise entrar y de nuevo, ¡pum! Todo mi cuerpo se apretó. ¿Sabes cuál es la sensación? La sensación es no perteneces, te queda grande, es mucho para ti. Esa es la sensación. Es como si te diera vergüenza, es como si una parte de ti dijera, no, me siento incómoda o es muy lindo, pero como que no, como que las personas te intimidaran. Tu cuerpo se pone duro, no te deja avanzar, no fluyes, no hay un flow. Entonces yo me quedé parada frente a la entrada de la cafetería y dije, no puedo entrar. Seguí caminando, me volví a parar frente a la cafetería, hice lo mismo que hice con mi cuerpo cuando lo llevé al centro de yoga. Le dije, vamos a entrar juntos, te voy a hacer sentir seguro. Por supuesto que para esto hay técnicas y herramientas, porque tenemos que trabajar con el sistema nervioso. Pero quiero que entiendas primero la teoría, lo que está pasando, porque primero tenemos que entender esto desde la lógica. Entonces, después de hacer un par de respiraciones, de entrar en conciencia y saber lo que estaba haciendo, llevé a mi cuerpo a que entrara a ese lugar. Y súmale a eso que estaba sola. Las personas, el 95% de las personas andaba acompañada en familia, en pareja, con amigas. Yo estaba sola. Entonces ahí se suma una incomodidad. Entonces entré, me acuerdo que ese día tengo que haber estado unas 3 horas, me tomé 2 cafés, un jugo, un desayuno, pero ¿qué estaba haciendo yo? Yo le estaba diciendo a mi sistema nervioso, expándete y recibe esta experiencia, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que pasó en la cafetería? La cafetería vibraba más alto que yo. Entonces, no había un match y lo que yo quería era hacer un match con esa cafetería. Por lo tanto, mi sistema nervioso le tuve que permitir que se fuera expandiendo poco a poco. Esto es un proceso. No es algo, ya me expando. No, no, no. Tenemos que ir. Esto es orgánico. Funciona a nivel físico. Y la materia es lo más denso. Entonces, necesitamos tiempo para que esto se pueda encarnar realmente. ¿Cuántas veces crees que fui a la cafetería? Debo haber ido unas 5 veces. Y así me pasó con restaurantes, con fui a un resort. En el resort, lo mismo. Fui al mejor resort que encontré para mí. Que si tú hubieras visto la habitación era como para ir de luna de miel. ¿Y con quién crees que estaba yo? Con mi sistema nervioso, enseñándole a que reciba, a que reciba. Todo mi viaje fue de recibir. Saqué mucha densidad, sí, pero principalmente yo fui a recibir y a expandirme. Y después de 2 meses en Ubud, me vuelvo a Chile. ¿Sabes lo que pasa cuando yo llego a mi casa en Chile? Primero llegué con mucho frío, pero después de un par de meses yo me empecé a sentir súper incómoda. Yo empecé a sentir, mira, te dije que cuando fui al centro de yoga y a este café y a los otros restaurantes, te dije que yo sentía que esos lugares eran mucho para mí y yo sentía que no encajaba porque eran muy grandes, me quedaban grandes. Bueno, la sensación que yo empecé a sentir en mi casa en Chile cuando llegué fue al revés. Me empecé a sentir chica o sea, como que yo había crecido y el espacio que me sostenía me quedó chico. Esa era mi sensación ahí. Entonces era como que me siento ahogada porque ahora mi energía puede sostener más, pero en el espacio en el que estoy siento que no me llena, me falta, me queda chico. Yo era mucho para el espacio que estaba sintiendo, que estaba estando. Era una sensación completamente distinta a la que yo había sentido en Bali, pero la entendí perfectamente. Dije, esto se me quedó chico. Y fue ahí cuando en noviembre nace la necesidad mía de cambiarme de espacio. Yo dije, me tengo que cambiar de espacio. Se me quedó chico. En noviembre empezó esa sensación. Y yo me tardo un poquito en mis decisiones, en estas decisiones fuertes, debo decirlo, porque de verdad que, o sea, tengo que ir con mi cuerpo. Y mi cuerpo
me pide tiempo. Cada vez es menos, pero sí me pide tiempo. Y entonces pasa lo de mi mamá, que mi mamá se enferma y fue lo que a mí me apuró a cambiarme de lugar. Yo siento que cuando la vida te pide un cambio y tú no escuchas, la vida se empieza a poner cada vez más como insistente, como te muevo, o te mueves o te muevo. Eso siento yo que hizo la vida conmigo. Porque yo estaba sintiendo la sensación y las ganas de querer cambiarme desde noviembre. Sin embargo, no lo había hecho por todo lo que significaba, porque no sé si voy a encontrar la casa que quiero, tengo que dejar este espacio y todo lo que significa un cambio así. Pero la vida me dijo, bueno, usted le está faltando un poquito de fuerza, así que vamos a apurarla un poquito. Y fue cuando se presenta la enfermedad de mi mamá, que me hace a que yo haga esto muy rápido y imagínate, así fue, mira, para que veas cómo se mueve la energía. Yo empecé a buscar casas aquí donde yo vivo a través de páginas por Instagram. Y la verdad es que ninguna, como que vi varias, pero ninguna como que yo siento que las cosas tienen que cuajar. Es como que se amoldan. Es como que tú dices, esto es perfecto para mí. Es como cuando te pones un par de zapatos. Yo calzo 36. Yo no me puedo poner un zapato ni 35 ni 37. Yo me tengo que poner un zapato 36 que calce perfectamente con el tamaño de mi pie. Entonces en esto pasa exactamente lo mismo. Yo sentía que las casas que yo veía o me quedaban chicas o me quedaban grandes, pero no hacían match conmigo. Y entonces, de repente, viene así como algo que me dice, pone el aviso en Instagram. Literalmente en una historia puse, amores, estoy buscando una casa en el sector de Playa Hermosa, es para mí, estoy buscando una casa que sea hermosa. Algo así fue este llamado. Y a las horas me responde una amiga y me dice, Trini, el papá de esta amiga, el tío de esta amiga está arrendando una casa y es nueva. Eso me dice mi amiga. Me da el contacto, yo me pongo en contacto con este tío de la amiga y empiezo a conversar con él. Y cuando él me dice dónde está ubicada la casa, a mí me encantó, porque estaba mucho mejor ubicada de lo que yo esperaba. Yo quería que la casa estuviera cerca de mis papás y en un sector que a mí me parece es el que yo crecí en mi niñez, me parece lindo, está súper accesible todo, pero en la ubicación que tiene esta casa era perfecta, era mucho más perfecta de lo que yo había imaginado. Estaba pero en un lugar ideal. Pero él no estaba acá en la ciudad, entonces lo tuve que esperar como 3 semanas. Sin embargo, me dijo cuál era la casa, me mandó una foto y me acuerdo que me vine y yo pasé por afuera de la casa, la miré y yo me enamoré. Esa sensación que tú dices, esto es mío, esto calza, esto es para mí, es como que nos miramos y nos encantamos. Eso sentí yo que pasó conmigo en la casa. Les juro que yo la miré desde afuera y yo le dije, te amo, o sea, y yo siento que ella me dijo a mí, te estaba esperando, o sea, estoy lista para ti. Se lo juro que esa fue mi sensación. No le dije a nadie. Y durante 3 semanas yo tuve que sostener la energía de expansión, porque lo que hizo este proceso fue expandirme. Pero ¿por qué creen que pude sostener la energía de expansión? Porque la había practicado mucho tiempo. Sabía perfectamente cómo sostenerme sin rajarme, sin decir esto es mucho para mí, sino que cuidar mi energía, sostenerme en ella. Y entonces llega el dueño de la casa y, y me junto con él y hablo con él. Y entramos a la casa y cuando yo entro y la veo, bueno, la primera vez ya me la había mostrado su hijo como hace una semana antes, pero yo no había hecho ningún trato con el hijo todavía, sino simplemente la conocí. Pero es esa sensación de que cuando yo entré la primera vez a la casa y después la segunda vez cuando me la presentó el dueño de la casa, yo sentí que esto era para mí. Yo no tenía ninguna duda. O sea, no había nada que a mí me dijera no, o sea, nada, nada. Era como que esto calza contigo.
¿Y saben qué? La casa donde yo vivía no debe haber medido más de 38 metros cuadrados. ¿Saben cuánto mide esta casa? Tiene 100 metros cuadrados de construcción y está nueva. ¿Qué significa eso para mí a nivel energético? Significa que yo estoy hecha de nuevo. La casa representa tu hogar, representa tu interior, representa quién eres. Y eso para mí era alucinante. ¿Y saben qué fue lo más loco de todo este proceso? Que el dueño de la casa me dice, ¿sabe? Esta casa la vinieron a arrendar antes de que yo la terminara. Y que él había dicho, no, no está terminada. Después vino otra persona y le dijo que iba a dejar sus cosas acá y él le dijo, no, 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 porque probablemente me venga a vivir yo a la casa. Y yo fui la persona que, él dice que él me escuchó y que como su sobrina me había recomendado, él dijo, esa es la persona. Y él no tuvo ninguna duda en arrendarme su casa a mí, porque esta casa está nueva. Incluso él se iba a venir con su familia. Y como tuvo que viajar y después yo lo empiezo a llamar, como que dijo, parece que la voy a arrendar, y cuando nos juntamos es que era como si la casa hubiese estado diseñada para mí. ¿Sabes por qué? Porque él empezó a construir la casa en noviembre, justo cuando yo dije que me quería cambiar de casa. O sea, esta casa fue hecha para mí. Esta casa fue diseñada para mí. Me tardo 7 minutos caminando en llegar a ver a mis papás. Y cuando yo llego a este espacio, ¿saben cómo se siente mi energía? Se siente que llena completa la casa. Yo siento que mi energía llena completa la casa, no la siento grande. Y es muy grande. Tiene mucho espacio. Pero yo siento que mi energía la llena. Hay un match vibracional. Y eso es lo que yo te quiero mostrar cuando nosotros nos expandimos. Por eso que se dice que cuando tú cambias adentro, todo cambia afuera, porque yo adentro me expandí para poder sostener más. Por lo tanto, cuando yo tengo más capacidad para recibir, la vida me saca y me dice, necesito que estés en el lugar donde puedes recibir lo que ahora puedes sostener. Es por eso que yo siento que la casa y yo hicimos match, porque la casa decía, yo necesito aquí a alguien que pueda hacer un match conmigo energético, que pueda sostenerme, que se sienta bien, segura, tranquila en este espacio. Y la casa también atrae a alguien que esté en coherencia con su propio nivel de vibración. Así es como cambiamos. Así es como nosotros primero cambiamos adentro y después cambia lo externo. Y a mí esto me voló la cabeza. O sea, esta manifestación tan consciente que yo hice empezó hace un año. Pero ¿cómo empezó? Empezó en lo invisible, empezó en lo que no veo, empezó enseñándole a mi sistema nervioso a tener la capacidad para recibir más. ¿Y por qué Bali? ¿Por qué, por ejemplo, yo elijo Bali para mi retiro? No lo elijo porque se me ocurre que es lindo. Lo elijo primero porque allá yo tuve la visión de llevar a personas. Yo no sé quiénes van a ser esas mujeres que me van a acompañar a Bali, pero lo que yo sí sé es que yo tuve una visión. Y si yo aprendí a recibir allá, yo quiero que otras mujeres aprendan a recibir allá, que aprendan a expandir su sistema nervioso para aprender a sostener más lo que ellas quieran. Este es mi sueño. La casa para mí era mi sueño. No sé cuál es el tuyo. No tiene que ver con que todos tienen que querer una casa. Tiene que ver con que tú te expandas para recibir el sueño que tu alma quiere, lo que para ti es importante. Y Bali, Ubud, prácticamente es el lugar perfecto para qué? Para mover tu energía, para trabajar a nivel de energía. Hay estos centros de yoga que hay, tienen unas clases donde te mueven, te sacan, te ayudan a sacar dolor, te ayudan a hacer espacio. Y hay lugares hermosos, hoteles, restaurantes, cafés preciosos, llenos de belleza. ¿Para qué? Para que aprendas a recibir. Entonces, de eso se trata. Se trata de que tú aprendas
a recibir a través de tu sistema nervioso primero. Primero recibo una energía para después recibir materia. Ese es el orden, no es al revés. No es primero materia. No, primero energéticamente y después se muestra la materia. Pero para eso tú tienes que dar tus saltos primero. Y eso es lo que yo quiero hacer con las personas que me acompañen al retiro en Ubud. Si esto a ti te hace sentido, si entiendes todo esto, si has hecho mucho, pero todavía no tienes esa capacidad de recibir y de merecimiento, vámonos a Bali. Te enseño lo que a mí me está cambiando la vida. ¿Qué crees que voy a hacer ahora? Sigo expandiendo mi sistema nervioso para recibir más todo el tiempo. Saco dolor y lo expando, lo expando, lo expando, y cuando yo expando adentro, necesariamente se tiene que expandir en la materia, porque es una ley. Como es adentro, es afuera. Y entonces nos cambia la vida. Así es que esa es la historia de esta casa, de este espacio y de esta Trini nueva que están haciendo y que quiere compartir todo su aprendizaje con todo aquel corazón que resuene. Así es que te mando un beso y si quieres tener una reunión conmigo, mándame un mensajito. Nos conocemos, me cuentas tu historia y vemos si el retiro de Bali es lo que a ti te puede hacer cambiar también tu vida. Te mando un beso.